Bueno, bienvenidos. Como verán, mi nombre es Antonella. Yo estoy en la parte de comunicación y marketing de Vero Wood. Y bueno, los convocamos porque nos parece un tema muy interesante, muy importante, necesario, el tema de la acústica, sobre todo en la oficina. Y bueno, lo sumamos a Germán Sanguinetti, que es de control de ruido, es especializado en eso, él es ingeniero mecánico y tiene un máster en acustización arquitectónica y hace más de 10 años que trabaja con empresas y con industrias para insonorizar. También sabe mucho sobre regulaciones y certificaciones de ruido, así que es un lujo que nos damos y bueno, espero que lo puedan aprovechar porque la verdad que tiene un montón de data para darnos y también los invito a que participen y pregunten, que obviamente siempre en este espacio es mucho mejor cuando se da de esa manera. Y bueno, Alan Nannini, que es uno de los founders y gerentes de Vero Wood y también es el encargado del desarrollo de producto y es quien desarrolló la línea Ecos de Vero Wood, que es la solución acústica para oficinas, que tiene un material que es bastante novedoso e interesante y sustentable, que es el PET, que es el plástico de las botellitas de agua, pero puesto de una manera estética y funcional. Así que, bueno, le doy la palabra a Germán, que nos va un poco a contar e iluminar sobre un montón de conceptos del sonido que seguro nos va a volar la peluca. Avanti. Bueno, buen día a todos y bueno, gracias por haberse anotado y bueno, gracias a la gente de Verogut por la invitación. Espero no ser muy extenso. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto, Germán. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es acústica en oficinas, ¿no? Más allá de que la acústica tiene muchos campos, pero bueno, acá en este caso vamos a tratar específicamente acústica en oficinas. Bueno, el tema del oído, nosotros cuando éramos muy primitivos, desarrollamos el oído para escuchar a los enemigos en potencia. Vamos a decir, si hay un sonido de un animal o de algo, digamos, ese sonido nos advertía y nos preparaba para ir corriendo, para pelear, para luchar, te preparaba. Entonces eso te hacía toda una adrenalina en el cuerpo que digamos, vamos a decir que te hacía pasar de rosca. Bueno, ese oído hoy en día sigue siendo el mismo. O sea, no evolucionó más, sino que evolucionó y se quedó ahí. Entonces, pasamos vamos a decir, de la selva a una oficina abierta. Bueno, los sonidos que están en esa oficina, no sé, un portazo, un ruido fuerte, conversaciones, todo ese sonido el cuerpo lo toma naturalmente como si fuera una amenaza. O sea, no son amenazas, evidentemente, pero el sistema del oído, digamos, el cerebro, lo toma de esa manera. Entonces, nos afecta digamos, en la salud, ¿no? O sea, te altera, te irrita, te estresa, un montón de cosas. Bueno, este es un estudio, algo rápido, un estudio, digamos, que hicieron en una universidad en Alemania, de docentes en un aula, sometidos al ruido del aula, ¿no? De los chicos. Negro es lo que es la frecuencia, perdón, el nivel sonoro. Y el amarillo es cómo aumentaba, se la medían cada 5 minutos, cómo aumentaba la frecuencia cardíaca del docente, ¿no? O sea, ver que hay una relación casi lineal con respecto al sonido de fondo. Y todos los problemas de salud que trae eso, ¿no? Bueno, después también el cerebro tiene un noise cancelling natural, yo le puse acá. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos concentrados en un ambiente ruidoso, el cerebro automáticamente apaga el ruido, lo apaga. No es que lo hacemos consciente, es inconsciente, lo apaga. Entonces, todo ese trabajo, imagínate tener
mucho más ruido, digamos, no hay ruidos normales, ¿no? Pero digamos, de estar en una oficina muy ruidosa, el cerebro está continuamente apagando ese ruido. Vos estás trabajando en lo tuyo concentrado, pero no te das cuenta de que cognitivamente hay mucho, digamos, mu- much- mucha, mucho trabajo que está haciendo tu cerebro para apagar el resto. No te das cuenta. Pero eso te cansa una eternidad, te cansa muchísimo, o sea, porque vos estás capaz que llegás a la noche y decís, che, no hice nada, ¿de qué me cansé? No, no, te cansaste de que estuviste haciendo tu trabajo de oficina, vamos a decir, pero después también tu cerebro estuvo trabajando al palo todo el día, cancelando y anulando, digamos, los sonidos que le llegaban. Bueno, entonces, es importante, digamos, diseñar la acústica de una oficina, de un espacio cerrado. O sea, se diseña la iluminación, la temperatura, los cambios de aire, ¿no? La ventilación. ¿Y quiénes diseñan la acústica, no? O sea, muy poca, muy pocos estudios de arquitectura, muy poca gente piensa en eso. Se piensa que es algo o que va a salir fácil o que no va, o que va a tener suerte y va a salir bien, no sé. O no se piensa directamente. Bueno, vamos a empezar con un poco de, más técnico. No, no es teoría, pero es más técnico. Acustizar versus insonorizar. Por ahí esto es algo, para mucha gente puede ser un chino, ¿no? Eh, entonces, digamos, para esos que están ahí en, en- en que no entienden mucho qué es acustizar y qué es insonorizar, yo digo que pongan la mente en blanco, se olvidan de lo, de lo que tenían pensado y empecemos de nuevo, resetimos la cabeza. ¿Eh? Insonorizar es aislar acústicamente, es impedir que el sonido entre o salga de algún lugar. Es la carcasa, es la envolvente del lugar, ¿no? Las paredes, el piso, el techo, las ventanas, es la envolvente. ¿Mm? Algo acá pongo, por ahí hay un criterio o algo que anda dando vuelta que las espumas son espumas de insonorizar, ¿no? Una como espuma no es aislante de ruido y tampoco el telgopor. ¿Mm? ¿Qué es acustizar o qué es acondicionamiento acústico? Yo lo tomo como que para mí esto es similar, pero bueno, lo técnico sería aislar acústicamente y acondicionamiento acústico. Eso sería lo técnico o cómo, digamos, expresarse de la mejor manera posible. Bueno, el acondicionamiento acústico lo que hace es mejora las condiciones dentro de la oficina, ¿eh? Baja la energía, o sea, todo lo que sucede dentro de la oficina tiende a magnificarse, ¿no? El ruido. ¿Mm? Eso, bueno, eh, perdón, acá lo identifiqué como que son los revestimientos, vamos a decir. No, no siempre, pero bueno, en su mayoría es acondicionamiento acústico son los revestimientos interiores y aislar acústicamente es lo sólido, las paredes, el piso, el techo, las puertas, la ventana, eso. Pero bueno, para reforzar un poco más esta idea es, insonorizar se usan materiales pesados, ¿eh? Eh, paredes de placa de yeso, siempre con lana mineral en las cámaras de aire, siempre, 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 siempre. Banda acústica en todo el perímetro de la pared. Si uno quiere lograr mayor insonorización o mayor privacidad, que la privacidad, como pongo acá, cuando la privacidad es negociable, hay que elegir perfectamente, digamos, las divisiones. Eh, Bueno, muros de piso a losa, las puertas acústicas, o sea, no pido que sea una puerta acústica, pero que sea una puerta buena, con burletes perimetrales. Y bueno, y también aislar depende mucho de estar al detalle en el montaje. Digamos, vos podés tener los materiales ideales y en el montaje haber errores graves que se llevan puesto absolutamente todo lo que es el aislamiento. Y el acondicionamiento se hace con materiales livianos. ¿Eh? Son materiales fonoabsorbentes que se llaman. Eh, pueden ser, o sea, no, son porosos, livianos, permeables, unas condiciones que pueden
la mayoría pueden ser, cuando soplas, el aire los traspasa, ¿no? Son esponjosos, fibrosos, dice como regla general, bueno, el aire los atraviesa, y porque son de celda abierta. ¿Qué es el sonido? Bueno, el sonido es energía. Acá va muy rápido. El sonido es energía. Son ondas de presión que se propagan en un medio. Puede ser el aire, agua, sólidos. Y la velocidad es de 343 metros por segundo. O yo siempre digo, si vivía en Rosario es 341 metros por segundo. Porque es la característica de Rosario en lo que respecta a telefonía. Son alrededor de 1200 kilómetros por hora. Bueno, unidad del sonido. Bueno, ¿cómo se mide? Se mide el nivel de presión sonora. En realidad la unidad es el pascal, pero bueno, esa no se usa prácticamente, y se usa el decibel. Es logarítmica, tiene, digamos, eso, o sea, los equipos que lo miden, digamos, tienen toda una tecnología interna que traduce los pascales a decibeles. No se suman algebraicamente los decibeles, eso también es importante. No es que 60 más 60 es 120 decibeles. No, olvídense de esa parte también. Bueno, después el ruido está hecho de muchas frecuencias, ¿no? La frecuencia se mide en hertz, y bueno, y lo que nos importa a nosotros en esto de lo que es oficina, es el tema de la claridad del habla, y que bueno, son frecuencias que van entre los 1000 y los 4000. Puede ser un poquito menos también, pero bueno, es como que se toma este rango. O sea, son frecuencias medianamente altas, o sea, medianamente altas, digamos, no son frecuencias bajas. Bueno, como dijimos, son ondas, ¿no? O sea, esto es una teoría de ondas. Bueno, esta es la amplitud. eh, la frecuencia es la cantidad de picos por tiempo. En este ejemplo, bueno, tomamos 0,15 segundos, son 15 ciclos. Bueno, esto es una frecuencia de 1000 Hz. Tómenlo como esto, pero tampoco se hagan tanto drama. No es importante saber de dónde viene, sino saber que el ruido, digamos, está compuesto por muchas frecuencias. La longitud de onda, pues, es importante. La longitud de onda es, en metros, ¿cuánto mide? En metros o en centímetros, depende de la unidad. ¿Cuánto mide una onda, ¿no? De pico a pico. No los quiero aburrir. Bueno, una frecuencia de 50 Hz, que es una frecuencia baja, la longitud de onda son 6,8 metros, digamos, muy larga. Un sonido más agudo, que son unos 2000 Hz, que como vimos, digamos, puede estar dentro de la oficina, son 17 centímetros. Ya se achica muchísimo lo que es la longitud de onda en frecuencias altas. ¿Mm? Bueno, acá dice, bueno, las ondas largas, las graves, son difíciles de absorber, y digamos, las cortas o agudas o alta frecuencia se absorben con mayor facilidad. Bueno, acá se compara una longitud de onda larga, vamos a decir, mayor longitud, sonido grave, baja frecuencia, con respecto a un muro, vamos a decir. Esta longitud al muro lo pasa, digamos, como que no lo ve, ¿no? Por eso disminuye poquito. En cambio, una frecuencia alta, un sonido agudo, tiene mucha menor longitud de onda. Entonces la longitud de onda como que, o sea, no, perdón, como que los ciclos estos como que ocurren varios dentro de la pared, entonces como que se atenúa bastante. Entonces, la longitud de onda colabora con el aislamiento. Bueno, estas son unas referencias, después Alan por ahí lo va a citar un poco más en detalle, pero bueno, para que vayan viendo. O sea, nosotros hablamos a 60 decibeles, y bueno, y un avión despegando son 120, o sea, es el doble supuestamente, pero no, mentira, no es el doble, es mucho más. Bueno, ¿cómo se suman los decibeles? En algún momento dije que los decibeles no se sumaban algebraicamente. Bueno, una persona habla 60 decibeles, dos personas
cuando uno duplica la potencia acústica, que sería otra persona más, suma 3 decibeles. Lo duplicamos, serían 4 personas, 66, y así sucesivamente, digamos. La oficina va levantando, digamos, su presión sonora de acuerdo a la cantidad de personas que haya. ¿Cómo se propaga el sonido? Bueno, ruido aéreo es el ruido, digamos, de lo que uno escucha directamente a través del aire. Ruido aéreo. Bueno, y reflexión y todo lo que rebota dentro de la sala. Y el ruido estructural es el que viaja por el piso, por las paredes, por el techo, digamos, por elementos sólidos. Un ejemplo que es interesante, el ruido estructural es cuando uno se rasca la cabeza despacito, ese ruido que escucha es ruido estructural, digamos. Vos estás escuchando el ruido que se está transmitiendo internamente, digamos, en lo que sería tu cráneo. O si no, cuando aprieta los dientes, que escucha, digamos, como la mordida, bueno, eso también es estructural. El ruido de alguien apretando la lapicera, ese también sería estructural. La típica también ese. O una No, brochadora. ese es aéreo, porque es, digamos, la lapicera directo a tu oído. Bueno. Bueno, la propagación dentro de una oficina, ¿qué pasa? Uno hace, o sea, la actividad normal de la oficina, si eso sería aire, campo abierto, digamos, no hay nada que refleje ese ruido. En cambio, en la oficina, bueno, la cerramos, tenemos vidrio, hormigón, madera, todos esos son elementos que reflejan el sonido. Entonces, lo que hacen es, la energía esa que tiene ese sonido, en vez de disiparse o irse o alejarse, se concentra, no es la palabra concentrar, pero vamos a decir que no se absorbe, digamos, se refleja, ¿no? Germán, Sí, me meto acá un minuto porque es interesante, porque oh, yo tenía unos puntos muy, muy parecidos. Y esto se vincula muchísimo con lo que decías recién de insonorizar versus acustizar, ¿no? Porque vos dijimos, ¿no? Que acustizar es trabajar con el sonido que generamos dentro de un espacio, ¿no? Y ajá, vos lo que estás comentando acá es que, bueno, hay superficies que o te reflejan el sonido o que te lo absorben, ¿verdad? correcto, Entonces, acá es como que estamos trabajando casi directamente con lo que es ambientación o la acustización. correcto, correcto. Sí, sí, mirá, hay más, o sea, eh, ahí hablo del coeficiente de absorción, ¿no? O sea, Ujú. eh, es directamente proporcional a lo que es acondicionamiento acústico dentro de una oficina. Yo doy unos tips como diseño acústico en oficina, vamos a decir, una oficina de clase mundial en acústica, ¿no? Tampoco es que debe ser así, pero bueno, si el objetivo es lograr el mejor confort acústico, es cielo raso acústico de alta absorción, ¿eh? Ahí está el NRC mayor a 90, mayor a 85. El que le dicen típicamente Germán el Armstrong, por ejemplo. Claro, digamos, pero sí, sí, Antron es una marca, Sí, no, está bien. es cierto. Por ahí no habría que mencionar marcas, pero es para. Pero sí, se llama así raso desmontable, Sí, digamos. eso. Exactamente. Pero bueno, es como el Durlo le dicen, las paredes de yeso le dicen Durlo, pero bueno. Sí. De pared a pared, bueno, baffles, a veces es necesario colocar baffles colgando, y revestimientos con absorbente también en paredes. Las pantallas se usan para que el sonido tampoco se propague. Bueno, el mobiliario también ayuda a veces, y bueno, y después la layout de la oficina, ¿no? Bueno, acá está cómo se propaga y a veces es útil la propagación, a veces es útil, no dentro de una oficina, pero por ejemplo, bueno, el sonido directo es el que el que escuchamos cuando vos estás conversando con una persona y la persona te escucha el sonido que sale de tu boca y le llega a su oreja, ese es el sonido directo. Pero después, si la persona se va alejando, como que le empieza a influir, empieza a escuchar el sonido directo, pero también el sonido de las reflexiones, ¿no? Esas son reflexiones no útiles, porque la persona o la comunicación empieza a perder claridad, digamos, porque se empieza como a ensuciar con los rebotes.
Ojo, después también hay reflexiones útiles. Esto no ocurre en una oficina, en un auditorio. En un auditorio por ahí vos necesitas que el de atrás te escuche. Entonces necesitas algún refuerzo, alguna placa que no sea tan absorbente, que te amplifique el sonido, digamos, para atrás de la sala. Pero bueno, eso es más de acústica de salas. Sí, de salas de auditorio, conferencia. Bueno, acá está el famoso coeficiente de absorción, que en Europa se usa más el alfa W y bueno, más americano es el NRC, que es Noise Reduce Coefficient. Bueno, nosotros tenemos un panel PET, vamos a suponer, panel poroso, ¿no? Tenemos una cierta energía incidente, algo va a reflejar, y después va a disipar en el panel y a transmitir, digamos, a través de la pared, si está apoyado o no en la pared. El coeficiente de absorción va de 0 a 1, 1 es absorción total, 0 es reflexión total. Bueno, acá tenemos los ejemplos, ¿no? Esto es 1, digamos, no refleja absolutamente nada, no refleja nada. Esto, o sea, es teórico, no existe esto. Una ventana abierta es 1, digamos. El sonido pasa y no rebota nada, pero no hay material. Y bueno, y después tenés el NRC, perdón, sí, el coeficiente de 0 es que refleja toda la energía. Bueno, acá hay un ejemplo de coeficiente de absorción, ¿no? O sea, por ejemplo, materiales reflejantes, bueno, vidrio, hormigón, muy bajo, 0,0. Después, bueno, las alfombras absorben algo, pero tiene que ser una forma especial. Bueno, los muebles tapizados también absorben, pero bueno, eso depende del mueble. No es que es algo siempre, no es que va a tener este número. Pero bueno, vamos apurando un poco, ¿no? Tipo de reverberación, bueno, esto, Alan, ¿querés citarlo vos algo? Bueno, sí, por ahí, después en la otra presentación está, Dale. pero el tiempo de reverberación, el que le dicen el RT60, es cuánto tarda un sonido en el ambiente en bajar 60 decibeles, ¿verdad? Entonces, bueno, hay estimaciones que se pueden hacer en base a los materiales de un ambiente, sino también hay formas de medirlo, ¿no? Con equipos. Pero creo que el concepto principal es el RT60, es decir, bueno, si yo tengo un sonido, una fuente de sonido, dependiendo de los materiales que yo tengo en ese ambiente, ¿cuánto tarda ese sonido en reducirse por 60 decibeles? Entonces, bueno, ahí influye muchísimo la combinación de materiales que tengo, ¿no? Si vamos a agarrar una gris que arrancamos, tenemos piso y techo de hormigón, 2 paredes de vidrio, bueno, todos seguramente estuvimos en un espacio así en algún momento, en alguna obra, un sonido tarda un montón en bajar, se escucha muy ampliamente. A medida que ese espacio se va amoblando, se va terminando, uno se da cuenta, en la casa, por ejemplo, siempre es clave cuando uno le agrega las cortinas, por ejemplo, que venís con un eco tremendo, le pusiste la alfombra y las cortinas y de repente no hay más eco. Y eso, cuando lo pasamos a métricas, usamos el RT60. Eso básicamente, Germán, quería aportar. Bien, dale. Bueno, hay una fórmula para calcularlo, pero bueno, en este momento por ahí vamos a hablar más en general. Bueno, estos son tiempos de reverberación de referencia para oficinas, ¿no? Si uno ve, son siempre todos menor a 1, ¿no? Acá justo la recepción, el lobby, donde por ahí no hay tanta exigencia, tiene un tiempo de 1, ¿no? Pero después, digamos, todo es menor a 8, o sea, siempre hay que pensar cómo va a sonar una oficina, digamos. Este número no tendría que quedar al azar. Nosotros, Germán, en ese punto me meto ya muy en lo específico. Por ahí cuando hacemos algún cálculo de espacio, arrancamos con números como 3, 4, 5. Y muchas veces la recomendación nuestra termina siendo aún
vos como experto, no escuches esto, pero por ahí nuestra recomendación termina siendo en que termine en 1,2, 1,4, porque si no es como que la cantidad de material que tienen que poner es como que, bueno, mejorar en algo, Sí, como mirá, dicen, lo posible, lo perfecto es enemigo de lo posible. Entonces, sí, bueno, tratemos de bajarlo por lo menos a un 1,2, que ya uno tiene una mejora muy notable en el ambiente. no, mirá, hay lo que decís vos, mirá, y justo la pregunta, ¿cuándo conviene pensar en la acústica de una oficina? Eh, Ahí doy unos ejemplos de lo que es, cuánto tiene de coeficiente de absorción el vidrio, un cielo raso de placa de yesa, digamos, esta junta tomada. Bueno, los escritorios que son de tabla de MDF, el piso, ¿no? O sea, 0,0. O sea, esto es súper reflectante. Esa foto es real, no sé, la saqué de LinkedIn. Alguien hizo esa oficina. Eh, Fíjate, piso de cerámico, todo vidriada y cielo raso eh, de placa de yeso. Eso de ser adentro debe Bueno, ser una eh, iglesia adentro. Germán, esa es la foto más común, o sea, no sé, ¿vos conocés oficinas diferentes? No, no, sí, sí, no, o sea, es muy común, pero bueno, hay cosas bien hechas. Bueno, pero acá está este cuadrito que lo saqué de una presentación de un colega, Juan Negreira, que dice, o sea, calidad acústica versus costo, ¿no? Y te das en qué momento, digamos, te pusiste a ver la acústica. Durante la fase de diseño, digamos, a esta calidad, el costo vamos a decir que es relativamente bajo. No digo que sea bajo, pero en comparativa. Pero si te avivaste durante la construcción, ya el costo subió bastante. Y si después seguiste y ya el reclamo después de los usuarios, el costo es como dijiste, Alan. Empezá a ver, bueno, le bajamos por lo menos a 1,2, 1,5, porque, o sea, de ser intolerable a ser más tolerable, ¿no? Eh, pero bueno, acá está la realidad de muchas oficinas, ¿no? Y bueno, y para Sí, finalizar, Germán, o sea, si te entiendo bien, si uno considera la acústica a un nivel inicial del proyecto, fase de ya diseño. al cambiar, o sea, contrarrestar el efecto de un porcelanato es mucho más caro que haber elegido una alfombra en primer lugar. Claro. Sí, o sea, la materialidad te cambia todo. O sea, Sí. porque Ahí vos con lo que querés, dice Alan, me voy a poner en cliente, voy a ser pesada. Y les pregunto a ambos, con esa foto, ¿qué tendría que haber hecho esa gente cuando hizo la oficina? Además de poner una alfombra, que encima la alfombra, pensando en términos de limpieza, es compleja, ¿no? Bueno, yo, También yo te doy un dato alergias, esas y cosas. después Germán te dé otra. Pero vamos a suponer que por el piso, sí, muchos dicen que depende, o sea, si estás en el interior, una zona de campo, o sea, se entiende que el polvillo por ahí no te guste. Pero si lo raso desmontable, ahí ya, ahí ya sí, arrancamos. hay un cielo raso desmontable pero bueno, o sea, bueno significa el mejor acústicamente hablando. O sea, no es uno, no es el que compra por Mercado Libre. Bueno, Eh, por ejemplo, disculpa, Germán, yo te interrumpo, pero se me ocurren cosas y las voy contando. Estuvimos trabajando justamente esta semana en un proyecto donde tenían cielo raso desmontable. Pero, ¿qué pasa? Las placas individuales estaban hechas de yeso pintado. Entonces, es lo mismo, es solo desmontable en su funcionalidad. No tenía ninguna propiedad acústica. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, unos círculos con material absorbente para contrarrestar eso. Mirá, el tema del cielo raso desmontable, hay muchos cielo raso desmontables, es el genérico, ¿no? Se usa mucho para bajar, nada más, bajar la altura del techo. eh, pero cuando vos ya le pedís que sea acústico, tenés, tenés que analizar, tenés que ver la ficha técnica, tenés que ver mucho el cielo raso acústico. Porque el cielo raso acústico que te dicen, sí, termoacústico te dicen. Y por ahí tiene, sí, lo ensayaron, y la verdad que me saco el sombrero, lo ensayaron acústicamente, pero es 0,2, 0,3, o sea, el coeficiente de absorción. Eh, y no es para una oficina de este tipo, no es para una oficina. Eh, entonces hay que pensar muy bien.
cuando vos hiciste esta oficina que estamos viendo, es que priorizaste, o sea, que se vea, priorizaste un montón de cosas y dejaste de lado la acústica en todo. Entonces, no sé si tiene arreglo, en realidad debe tener arreglo. Por ejemplo, como dijiste, Alan, un cielo raso, muy buen cielo raso, y después capaz que un cortinado o algo si querés seguir teniendo todavía esas superficies vidriadas. Pero bueno, yo finalizo la presentación, digamos, esto se tira a la basura, y bueno, la acústica no se corrige, sino que se diseña. ¿Mm? Y bueno, y acá termina la charla. Ahí Julián levantó la mano, así que si quieren. Y acá algo así, tipo un dato curioso. Esto que se ve de fondo, esta imagen, es un edificio en Nueva York, edificio Larkin. Esta fue la primera oficina abierta del mundo, 1906. O sea, el concepto de oficina abierta no es tan moderno, aunque ahora se usa, o sea, se usa muy popularmente. Bueno, se Está cortó. bueno el dato. Ahí está. O sea, Bueno, ahí Julián levantó la mano, capaz que tiene una ¿Cómo consulta. están? Buen día, Germán. buen día. Una consulta nada más. Cuando yo veo la imagen anterior, veo una oficina que por ahí hasta la veo medio tramposa porque tiene una cantidad de sillas al costado de la mesa, después tiene una fila de sillas. O sea, mi pregunta es, si bien entiendo toda la parte del envoltorio y la superficie que uno tiene, en el cálculo también tengo que tener en cuenta cuántas personas están porque la superficie que ocupa una persona absorbe también. Sí, se puede tener en cuenta. Se tiene en cuenta más que nada en auditorios, porque si no vos la tenés que tener en cuenta para la capacidad total de gente. Claro, O sea, y en vos esa siempre tenés que tener no sé, toda esa cantidad de personas adentro. Ah, ok. Porque, o sea, existe la acústica variable, ya es más específico, pero bueno, en una oficina no se usa tanto. Pero en la oficina. Las personas absorben, la ropa que tienen las personas, en invierno absorben más que en verano, porque tienen más ropa, pero no es un dato o sea, no es un dato en la cual en una oficina se debe tener en cuenta como base la cantidad de personas. Sí lo tenés que tener en cuenta en un cine, en un auditorio, en un lugar donde vos vas a tener siempre, vamos a decir, sala llena, ¿no? Ok, gracias. Bueno, dejo de Bueno, compartir. Alan, ¿querés seguir vos con la presentación? Dale, perfecto. Vos ponés como presentadora. ¿Querés que comparta yo? Sí, dale nomás. Bueno. Ya, ahí vamos. Un poco tenemos ideas parecidas, así que por ahí algunas diapositivas las vamos pasando Sí, más vos me vas rápido. diciendo y lo vamos pasando. Dale. Anduve con unos temitas de internet también, así que me avisás si se corta. Por ahí lo mío es un poco más enfocado en las oficinas, ¿no? Porque es lo nuestro, es el espacio. Esto también, como lo repasó Germán. O sea, el sonido es una onda que se propaga en el espacio. Necesita tener un espacio, necesita tener algo donde se propaga. En el caso de la oficina es el aire, ¿no? El aire es el espacio físico donde se propaga. Creo que la siguiente diapositiva es lo que yo hablé un poco con Germán. Tenemos dos tipos de superficies, algunas que absorben, otras que hacen rebotar el sonido, ¿no? Cuando uno contempla la construcción de una oficina, tiene de todo, ¿no? Y por lo general, los principales materiales de construcción son materiales que reflejan. Entonces, por eso es que existe esto como una temática, ¿no? La acústica en una oficina, porque la mayoría de los materiales de construcción son materiales que reflejan. Los materiales que absorben, por lo general, hay que pensarlos a propósito, o incluirlos como parte del diseño o como parte de una
solución. Acá tenemos una escala interesante, bueno, diferentes niveles de decibeles y después a partir de qué nivel de sonido empieza a ser un problema, ¿no? Entonces tenemos ahí las gradas de colores: ambiente silencioso, ambiente poco ruidoso, ambiente ruidoso. Y ya a partir de los ambientes ruidosos ya empieza a ser problemas para salud, y esto lo vinculamos con lo que decía Germán al principio, ¿no? El sonido es algo ya formado de nuestra parte biológica, entonces el exceso de sonido hace que nuestro subconsciente esté trabajando por demás y nos genera, como dice el comentario acá, estrés, problemas de sueño, falta de descanso, hipertensión, todas cosas que por ahí no asociaríamos necesariamente al ruido, pero que por ahí tienen gran incidencia si estamos expuestos a niveles de sonidos que no son adecuados. Ni hablar del tema de la concentración, ¿no? Uno dice, bueno, pero en una fábrica se trabaja lo más bien y no vas a comparar el ruido de una fábrica con el ruido de una oficina, ¿no? Pero, por lo general, y sin discriminar, en una fábrica no se está haciendo por ahí un trabajo tan intelectual, ¿no? Y ahí es donde el sonido tiene incidencia, porque en la oficina estamos tratando de hacer trabajo intelectual, trabajo de conocimiento, donde la dependencia de nuestro cerebro está al máximo, más que con las manos. Germán, vos frename o haceme algún comentario, como lo veas. Avanzá, estoy descansando. Estás descansando, está bien, está bien. Bueno, acá lo mismo, insonorizar no es lo mismo que acustizar. En insonorizar estamos tratando de que el sonido, en el caso de la oficina, no entre desde afuera. Y acustizar es trabajar con el ruido que generamos desde adentro. Nosotros recibimos muchas consultas, por ejemplo, mirá, tengo una calle muy ruidosa y tengo un problema del sonido. Bueno, eso es un trabajo de insonorización. Y eso se trabaja a nivel diseño, porque como dice Germán, necesitamos materiales pesados. Una vez que el edificio está terminado, básicamente lo único que nos queda es trabajar con la acustización. Si nosotros acustizamos, algo del problema de insonorización, como consecuencia podemos manejar, ¿no? Porque vamos a suponer que entra sonido del tráfico, sí, está bien. Tenemos herramientas que nos permiten reducir eso o reducir el problema que nos genera adentro. Pero seguimos diciendo que el problema fundamental es de insonorización, porque estamos hablando de aislar un ruido que viene desde afuera. Después, acustizar, eso sí, ya se trabaja con los diferentes tipos de materiales dentro del espacio. Que obviamente nosotros enfocados con las soluciones de oficina es principalmente el PET reciclado. Pero bueno, hay una diapositiva más adelante. Aplicación en oficinas. Acá hay un estudio muy, muy bueno, lo hizo una empresa estadounidense, Haworth. Leo un poco los datos. El confort acústico mejora el espacio de trabajo, aumentando el bienestar y productividad de los usuarios. Lo que venimos diciendo. Un espacio bien acustizado versus uno no bien acustizado daba un resultado de 18% de reducción de errores cognitivos. De vuelta a lo que decíamos, trabajar con el cerebro, trabajar con el conocimiento. 40% de aumento de capacidad de concentración. Esto es súper aplicable en la oficina de hoy día, en el Open Office. Nosotros particularmente somos muy partidarios del Activity-Based Work, eso como concepto de oficina, ¿no? Donde podemos tener en la oficina un espacio para cada tipo de trabajo. Eso de vuelta es a nivel diseño, ¿no? Pero vamos a suponer que ya estamos trabajando con un Open Office. Sabemos que la conversación de la persona que está trabajando al lado nuestro tiene una incidencia en nuestra concentración. Entonces, lo que podemos minimizar de eso nos aumenta la capacidad de concentración. Menos estrés y fatiga, y había un último en la diapositiva que no lo leí. Mejor toma de decisiones. Bueno.
Y ahora vuelvo a lo del RT60, que acá es donde los números nuestros están un poco más altos, porque Germán es un profesional y tiene que decir cómo son los estudios y un poco las recomendaciones nuestras para que sean las soluciones viables, aumentan un poco. Haciendo un repaso, lo que dijimos hace unos minutos atrás, RT60. ¿Cuánto tiempo tarda un sonido en bajar 60 decibeles? Entonces, lo que nosotros decimos que para un OpenOffice, si nosotros logramos que esté entre 1,2 y 1,4 segundos, estamos bien. Germán nos dice que tendría que ser más bajo. Bueno, los arquitectos en el llamado tomen nota, pero bueno, nosotros nos encontramos con espacios que están en 3, en 4, hasta en 5. O sea, el hormigón es súper usado. Hay ambientes que son ni siquiera yeso, que son una pared pintada, que era de hormigón, piso y techo pintado con apenas una alfombra. Bueno, esos espacios arrancan altísimos. Entonces, con llevarlo a un 1,2 o 1,4 segundos ya es un logro gigante. Lo que mencioné anteriormente, la solución que venimos con el PET. El PET esencialmente son, como dijo Anto al principio, las botellas plásticas que se trituran y se reciclan para generar un nuevo material. Germán nos puede comentar después, obviamente existen un montón de otros materiales. Yo comento lo del PET porque es lo que trabajamos nosotros de parte de Verowood y donde está nuestra expertise. Pero tiene, bueno, una ventaja obviamente ambiental, porque estamos reciclando material, y tiene buenos niveles de absorción. Que es un poco lo próximo, creo, Anto, la próxima diapositiva es lo del NRC. Ahí estamos, NRC. El NRC, como dijo Germán, es el coeficiente de reducción de sonido que tiene un material. Cada material tiene su propio valor, que eso hay cálculos hechos. En lo que es el PET, eso cambia dependiendo el espesor de la placa o dependiendo la aplicación. Aplicado a una pared, por ejemplo, tiene menos valor, porque el sonido tiene la posibilidad, al ser un material poroso, penetra, pega contra la pared esa onda sonora y rebota hacia afuera de vuelta. Ahora, cuando nosotros tenemos una cámara de aire, o el PET está suspendido en cielo raso, tiene la posibilidad de trabajar ambas caras de ese material. Entonces, si nos imaginamos un PET suspendido en el cielo raso, la onda sonora atraviesa, refleja contra el cielo raso, pero después vuelve a penetrar nuevamente esa placa. Entonces, por eso pueden ver, el NRC prácticamente se duplica cuando tenemos cámara de aire o está suspendido. Germán, ¿querés aportar algo en esto, en este último comentario? No, está bien, o sea, a veces también en la cámara de aire se suele poner, digamos, algún otro material como para reforzarlo más. Pero eso sale de todo lo que es curvas, ensayos. Ahí, digamos, uno se tiene que guiar por las curvas y listo. Pero en las cámaras de aire se suele poner algo más. Sí, totalmente, porque eso nos aumenta aún más todavía el valor. En la próxima diapositiva tenemos diseño y función. Bueno, como decíamos, tenemos aplicación en cielos rasos, que es la primera imagen. Eso es un trabajo real hecho. Son lamas colgantes sobre un cielo raso. Eso arriba es hormigón. Entonces no había básicamente ningún material adicional absorbente en el cielo raso. Entonces con eso logramos reducir el reflejo. Y después las otras dos imágenes tenemos en el medio una solución colgante, porque eso se usa mucho para división de espacios. Un poco lo que mencioné antes del OpenOffice. Por ahí tenemos, por un lado, una zona colaborativa, después una zona de call center o un coffee point,
y en vez de dividir el espacio con una pared o con un tabique de vidrio, si lo que nosotros necesitamos es más que nada una privacidad visual, más que una privacidad absoluta, con unos paneles colgantes podemos dividir y generar zonas y aprovechar el beneficio que tiene eh, el separador acústico. Y por último, aplicado en pared. Eso es un diseño nuestro, el que le decimos el relieve, donde tiene, bueno, unos elementos de diseño donde es como un formato 3D. Bueno, pasamos a la parte de mitos, especialidad de Germán. Pero bueno, hay muchos mitos en cuanto a la acústica, de qué sirve, qué no sirve. Tenemos primero, ¿las cajas de huevos sirven para acustizar? Mira, Germán, ¿qué mira, decís? o sea, la caja de huevo, cuando vos tenés una banda, sos joven, tenés una banda de rock, una banda musical, y te metés en algún estudio o algo, hacés en tu casa casero, pones eso. No sirve de nada, pero lo pones porque es basura y alguien te lo dio. Pero bueno, no sirve para nada. Es mejor que la paraliza, es mejor que la paraliza porque dice que tiene 0,1 de absorción. Una paraliza tiene 0,0, o sea, es 10 veces más absorbente que una paraliza. Pero no, no es la solución. No es la solución para nada, no sirve. Bueno, y por último, o sea, esto se ve en muchos lados, es poner placas fonoabsorbentes debajo de las mesas. Esto se ve en oficinas, pero se ve mucho en bar y restaurante. Sí, o sea, es clásica. Yo voy a un lugar donde hay medio un restaurante, donde hay bullicio, donde hay ruido y toco abajo de la mesa y en el 90% hay, ¿no? Poner abajo de la mesa es, yo siempre digo que es la solución autodidacta de alguien que no sé, que le contaron, o ni siquiera, o que vio, ¿no? No sé si lo vio, lo puede ver en algún lado, porque está abajo de las mesas, que le contaron o que le dijeron. Pero no sirve absolutamente de nada, porque uno cuando habla, vos podés pensar, la boca la tenés a un metro de altura, ¿no? Tenés la mesa, ya la mesa, el material tiene que estar arriba de la mesa para decir, bueno, va a funcionar un poco mejor. Todo lo que uno habla sucede, rebota en todas las paredes, en el techo, y en algún momento va a rebotar en el piso, y ese rebote va a rebotar, va a querer rebotar abajo de la mesa. No sé, estadísticamente va a ser muy pequeña, digamos, la probabilidad de que suceda que eso rebote. Va a suceder, pero ya escuchaste todo el ruido, ya escuchaste toda la Sí, reverberación, sí. ya la cabeza la tenés así. No sirve, no se aplica, no Es se como que usa, lo va a absorber en el último trayecto, donde, bueno, ya pasó por el oído pero del lo va a otro. absorber porque es una superficie que le pusieron eso, pero acústicamente no lo van con, o sea, va a ser lo último que encuentre un rayo, vamos a decir, un rayo de voz. Pero no, no sirve, no lo pongan, no sirve, es plata tirada a la basura. Y bueno, vamos con las verdades entonces. La ubicación es tan importante como la cantidad. Y sí, es estratégico, ¿no? El posicionamiento, porque es justamente, es la segunda cara de lo que decís recién. O sea, le pusimos una placa que, bueno, algún NRC tiene. El tema es que te absorbe el sonido todo al final, donde ya lo escucharon todos, lo pusieron abajo de la mesa. Entonces, está bien. La ubicación es tan importante como la cantidad. Mira, Esa misma placa puesta en el cielo raso, ya por lo menos algo hacía, aunque queda horrible. sí, bueno, depende de dónde se ponga. Sí, cierto, Qué cierto. horrible. Eso ya es Pero, un... pero sí, digamos, yo siempre digo, la superficie primero a tratar es el techo, el cielo raso. Después cuando empezás, vos decís, yo no quiero que toquen el cielo raso, bueno, empezás a complejizar la situación, porque vas a tener que poner en paredes. Y las paredes, tenés mucha superficie de pared, y vamos a decir que acústicamente la superficie donde más rebota el ruido, el sonido es techo y piso. Después en las paredes va a rebotar una vez cada 4 paredes, vamos a suponer, ¿no? Pero en el techo y el piso rebota siempre. Entonces lo primero que uno tiene que atacar es el cielo raso.
Y si no es posible cielo raso, tenés que empezar a pensar muy bien qué objetivo querés lograr y cómo tratás todo el resto, ¿no? Mm. Está muy bueno eso, Germán, porque esto es un poco basado en la experiencia nuestra, en la práctica, en las obras, es que cuando hay que trabajar en pared también necesitas más material, ¿no? Porque te baja, como dijimos antes, te baja a la mitad el NRC de la placa. O sea, necesitas el doble de que si estarías trabajando en un cielo raso. El tema es que, bueno, muchas veces las soluciones nuestras son post-diseño, ¿no? Porque nos llaman con un problema donde si ya hicieron el cielo raso a 240, hasta tenés poca altura para trabajar. Ahí está el tema. Sí, por eso esa grafiquita del final de cuando analizás la acústica de la oficina y los costos, digamos, que van a incurrir, mientras más finalizada esté la oficina, más malabares va a haber que hacer y es posible que no quede 100% bien. Pero bueno, siempre digo una situación de compromiso, compromiso con la estética, con la acústica, con la iluminación, con que se vea para afuera, cuál es la prioridad, ¿viste? Y no se puede resolver todo y que queden todos felices. Tal cual. Y bueno, y era un poco ese último punto que estaba que, bueno, no hay tampoco solución universal, ¿no? Va caso por caso, aplicación por aplicación. Bueno, un poco se nos va el tiempo, así que termino rápido con estos casos reales. Acá en una empresa que trabajamos, Target Medical. Bueno, esto es uno de los espacios que hicimos con ellos. Obviamente tenían otros espacios también que trabajamos, pero habían iniciado con un RT60 de 5,05. De vuelta, típico caso, piso reflectivo, pared de hormigón, techo de hormigón. Hicimos el muro Stripes, que es el panel varillado, el que se ve en la pared. Eso es una placa de MDF con un fondo de placa PET. Y después el cielo raso, todo un detalle arquitectónico de la línea cielo flow, también del Ecos, y pudimos reducirlo a 0,3. Bueno, se redujo un montón, hasta por ahí más de lo necesario, porque ya entró un poco en juego en el diseño. Muchas veces lo que pasan es que les gusta cómo queda el material, les gusta cómo queda, entonces terminan poniendo más material de por ahí lo que hace falta, porque bueno, ya pasa a ser un material también de diseño. Pues vamos a suponer que solo hacía falta cubrir media pared de varillado, y es como que, bueno, ya estamos con el varillado, se hace la pared completa, entonces por ahí los números te quedan hasta más bajos. 0,3 es un número perfecto para oficina, o sea, aún menos de la recomendación que yo a veces digo que apuntamos con que queda 1,2 sería suficiente. Este quedó 0,3. Y después hay otro Anto, ahí está, bueno, estuvimos trabajando esta semana misma en Industrias Pugliese. Habíamos arrancado la sala de conferencia en 1,4 y acá ya habíamos arrancado medianamente bien, teníamos piso de alfombra, cielo raso desmontable, pero con la placa en sí de yeso, o sea, poco NRC. Hicimos el detalle este del flow y bajamos el espacio a 0,8. Así que nada, algunos casos reales de cómo venimos trabajando. Esto se hace con una calculadora que tenemos nosotros. Ingresamos las 4 dimensiones del espacio, largo, ancho y altura. Después completamos cada superficie de que está hecho, piso, techo y las 4 paredes, y nos da un estimado basado en la dimensión de esas superficies y el NRC de cada superficie de cuánto está el RT60. Después nosotros decidimos, dependiente si estamos trabajando o con el arquitecto o con el cliente final, en qué superficies vamos a trabajar. Eso, bueno, se ve en situ o con fotos, es decir, bueno, vamos a trabajar o en el cielo raso o en la pared. Depende cuál de los dos, vamos insertando diferentes cantidades de materiales, esto es en la simulación, en la calculadora,
hasta que bajamos ese RT60 a un nivel aceptable. Alan, ¿querés Sí. mostrar cómo funciona la calculadora? Y los invito, si alguien quiere y tiene un espacio que le gustaría acustizar, podemos hacerlo sobre un ejemplo real de alguno de los presentes, y de paso se llevan ya la medición, y si no, lo hacemos con un espacio tradicional que nosotros ya lo tenemos en mente, una oficina, un open space de 100 metros cuadrados, y ponemos nuestro viejo y querido hormigón, vidrio y demás. Ahí también preguntaba, Gaby pregunta, si estos materiales tienen aprobación inífuga. Sí. O sea, aprobación inífuga es como genérico porque, como deben saber, hay diferentes rangos, ¿no? Porque están, esto por ahí lo puede explicar Germán mejor, pero están los materiales que se pueden prender, están los que retardan, están los que no hacen llama pero sí gotean, y creo que el mejor es el que no se prende ni tampoco gotea. Sí, mirá, no, yo, o sea, tampoco sé tanto sé más o menos como vos, pero sí, ignífugo es una palabra que se usa muy ampliamente, pero por ejemplo, ignífugo es incombustible, digamos, puede ser, o sea, es casi sinónimo de eso. Lo que sí se suele pedir es qué resistencia a la llama tiene, digamos. Hay normas que te definen, digamos, con códigos, con parámetros, qué resistencia a la llama tiene. Sí. Obviamente hay muchos que tienen tratamiento retardante de llama, que no entraría dentro de la categoría ignífugo, pero tranquilamente te lo pueden decir que es ignífugo, porque ignífugo no es algo, o sea, no tiene una definición. O sea, se entiende de que tiene que ser resistente al fuego, pero bueno, si tiene algún tratamiento o algo, también termina siendo resistente. Resistente en el hecho de que demora en prenderse fuego, entonces te da tiempo a que, no se haya una evacuación. Pero, por ejemplo, yo siempre digo, y esto es controvertido, digamos, todas las sillas de una oficina, ¿de qué están hechas? Eso es ignífugo. O sea, como que también uno va con lo ignífugo, digamos, dentro de una oficina, y bueno, y tenés alfombras, tenés cortinas, tenés un montón de cosas. Sí. Lo que sí tenés que saber, qué grado de resistencia a la llama, como dijiste, si gotea o no gotea, si tiene humos tóxicos, todo eso, digamos, Sí, confirmo, Gaby comentó de vuelta, sí, es retardante. En la ficha técnica tenemos la clasificación particular. No lo tengo presente ahora de memoria, pero sí tenemos la clasificación técnica del material. Pero bueno, digamos, es algo que suele, digamos, y después también, no tiene nada que ver con la charla, pero a mayor ignifusidad, a mayor resistencia al fuego, más caros son los productos. Sí, totalmente. Bueno, Anto, estábamos con la presentación, ¿quedó algún otro Sí, punto? ¿querés compartir la calculadora, mostrar a vivo un cálculo? Si quieren. Comentame vos si se ve. Sí, ahí lo vemos. Si quieren, digan alguien que tenga ganas de que calculemos su espacio, si no, armamos alguno genérico. Hay que poner dimensiones del espacio, o sea, en metros cuadrados, largo, el ancho, el alto. Obviamente estábamos hablando, ¿no? Que tiene el techo, que tiene. Y ponemos por material. Si querés ir explicando, Alan, ahí lo que estamos viendo. Bueno, vamos armando un ejemplo, vamos a suponer una sala de reuniones que tenga, no sé, 5 metros, 3 metros de ancho, 5 metros de largo, y tiene cielo raso 270, ¿no? Y acá vamos completando los diferentes materiales. Vamos a suponer que tiene un piso de porcelanato. Tenemos 2 paredes de Durlock pintado, bueno, de yeso pintado, y 2 paredes de vidrio. Acá tenemos el resultado simulado del RT60.
tenemos un resultado de 4,75, ¿no? Entonces, tenemos una situación donde tenemos el ambiente que está por arriba de lo ideal, de lo indicado. Fíjense si yo cambio esto a alfombra directamente, ¿cómo cambia? Ya el hecho de tener alfombra ya casi lo lleva dentro de un rango aceptable, ¿no? El tema es que la alfombra no es tan común como los pisos duros. Es una cuestión casi cultural. Me parece el uso de los materiales más duros en el piso. Así que vamos a volver con el porcelanato, ¿no? Entonces, acá nosotros elegimos, decimos, bueno, mira, ¿qué vamos a trabajar? ¿Con suspendido o lo vamos a trabajar sobre pared? Vamos en este ejemplo a decir, bueno, mira, justo hay una de estas paredes de Durlock, están libres, y lo podemos trabajar con un diseño lindo, de los diseños grabados que tenemos, vamos a trabajar en pared. Y acá yo voy simulando. Si yo pongo 1 metro, acá yo ya tengo autocompletado el metro, entonces me hace metro por metro, ya voy bajando, 3,7. Si pongo 5 metros de material, tenemos, ya nos baja 2,0. Yo ya sé que si trabajo en la pared con 10 metros cuadrados, ya lo empiezo a llevar a un rango aceptable. Si quiero trabajar con 15 metros, ya está. Ya sé que con 15 metros, esta sala de reuniones, tengo una buena solución para lo que necesita. Esto es como un cálculo inicial, como para tener una referencia. Después hay un montón de cosas que van a impactar la cotización. Obviamente, el diseño que eligen, qué tipo de instalación es, si es en cielo raso o si es en pared, también afectan costos de instalación. Pero esto es como para tener un rango básico de decir, bueno, mira, con 15 metros cuadrados yo ya tengo una solución viable. Después todo a verificar in situ, ¿verdad? O con una visita presencial o con fotos, pero por lo menos rápidamente tengo un estimado de cuántos metros cuadrados de material necesitaría. Piso vinílico, perfecto. Un comentario de Andrea. Vamos a sacar esto. Ahí está. Piso vinílico lo baja un poco más porque tiene un poco más de absorción, pero casi insignificante. El mármol es 0. Refleja prácticamente todo el sonido. Un vinílico o un flotante ya absorbe algo, entonces nos baja. Donde tenemos el porcelanato en un RT60 por arriba de 4, ya arrancamos en 3,5. Buenísimo. Podemos probar también de poner sobre el techo, que era lo que decían. Bueno, perfecto. Comentaban antes que eso Vamos a absorbe seguir más, a acá, ver cómo. como dice Andrea, con el vinílico, y vamos a trabajar en cielo raso. Y vamos a ver que necesitamos mucho menos material, 12 milímetros suspendido. Ya con 10 metros tenemos un valor mejor a 15 metros aplicado en pared. Es más, con 5 metros cuadrados ya tenemos un nivel aceptable de sonido. Y depende la aplicación, los baffles que van en el cielo raso, la verdad que quedan muy decorativos y muy lindos también. Pero bueno, eso es todo, está todo en el diseño, ¿no? Porque hay paredes que quedan revestidas, que quedan muy, muy copadas también, ¿no? Depende del diseño que se elija y cómo se puede aplicar. Les agradecemos la escucha, el interés y bueno, que se hayan sumado. Sí, gracias Germán, también de unirte como invitado. Se entendió todo, parece. Sos el profesional acá, el que tiene el título, por así decirlo. Bueno, los invito a todos a seguirme en LinkedIn, Germán Sanguinetti, una sola T.